programación apta para todo público. Una mirada hacia la inclusión. Para construir una sociedad más incluyente, demos una mirada hacia la inclusión. Radio Imer, la voz de Balún Canán, una emisora perteneciente al Instituto Mexicano de la Radio, presenta Una mirada hacia la inclusión, un programa para sensibilizar a la sociedad sobre la no discriminación hacia personas con discapacidad. Conduce Lucy Martínez. Acompáñanos. Radio 94.9 de FM, me da mucho gusto acompañarte este lunes en una emisión más de tu programa Una mirada hacia la inclusión, con temas realmente relevantes, con temas que tienen que ver con inclusión y discapacidad, y el tema que nos compete este lunes está muy genial, muy interesante, y traemos a una persona súper capacitada en este aspecto, porque vamos a hablar del transporte accesible, qué pautas se deben de cumplir, etcétera, etcétera. Creo que es muy necesario para replicar algunas cuestiones que hacen falta en el resto de la República Mexicana, porque en el centro de México pues ya tienen mayor desarrollo, tienen mayores cuestiones que ya iremos abordando más adelante aquí en el programa. Pero te quiero invitar a que nos sintonices a través de www.imer.mx/Radio Imer. También estamos en Spotify y en YouTube como Una mirada hacia la inclusión. Así nos encuentras en formato de podcast para que no te pierdas este episodio y episodios anteriores. También tenemos nuestras secciones ya acostumbradas como el Tecnotip de la semana y sorpresas más que vienen aquí en Una mirada hacia la inclusión. Y sin más, ahora sí, acompáñame a la entrevista. Esta es La Entrevista, una mirada hacia la inclusión. Iniciamos en nuestra sección de la entrevista y el día de hoy me complace en presentarte a una invitada muy especial, pero muy capacitada para hablarnos de este tema importantísimo como es el transporte accesible. Y presentamos a la arquitecta Janet Jiménez. Ella es arquitecta en reglamentos de construcción en materia de personas con discapacidad y se encarga del marco legal en cuestión de accesibilidad del transporte. Entonces, arquitecta, muy buenas tardes, bienvenida a su casa, Radio Imer. Hola, buenas tardes, Lucía. Gracias por la invitación. Pues a nosotros nos emociona mucho tener a una especialista como usted, porque pues muchas veces tenemos ciertas dudas, ciertas preguntas y no encontramos nosotros cómo enfocar esto del transporte accesible, pero compártanos cuál es su experiencia en el transporte accesible y discapacidad en México. Bueno, yo empecé en el ámbito de accesibilidad en los inmuebles hace aproximadamente unos 30 años. Luego me seguí con el espacio público. Y desde varios años, la mayoría de mi trabajo ha consistido en integrar la accesibilidad para personas con diferentes tipos de discapacidad en el transporte público. Hay 5 ámbitos de accesibilidad como muy bien identificados, ¿no? Que son los inmuebles, espacio público, transporte, información y comunicación. Sin embargo, para mí el tema del transporte es prioritario, ya que es la llave para tener acceso pues a todos los servicios, ¿no? A la salud, a la educación, al empleo, a la recreación. Y el tema de la movilidad pues es un derecho humano. Entonces, y nada más aclarar que cuando hablamos de transporte accesible, es una amplia gama de medios de transporte de pasajeros. O sea, desde los vehículos privados, vehículos con servicios privados mediante plataformas digitales, taxis, ¿no? Que dentro de los taxis podemos tener a vehículos, podemos tener mototaxis, podemos tener bicitaxis, camionetas que se usan como colectivo o transporte masivo, como sería un metro o un metrobús. Entonces, cuando hablamos de transporte accesible, pues sí es bastante amplio.
Es una gama muy amplia y desafortunadamente es muy poco visualizado esto del transporte accesible, sobre todo porque no se piensa mucho en las personas de movilidad reducida. Y nada más para acotar a este punto, hace tiempo aquí en Una Mirada hacia la Inclusión tuvimos a una entrevistada de nuestra localidad y nos comentaba que muchos transportes no la querían recoger simplemente por usar silla de ruedas, o le preguntaban que si la silla de ruedas también iba a ir en el transporte. Entonces sí hace falta como ese espacio, esas conciencias y conocer estas guías y normas, de las cuales pues usted nos comentará qué normas y guías existen actualmente en México para garantizar la accesibilidad en el transporte público. Bueno, primero que todo, o sea, tenemos diferentes modos de transporte que se clasifican en 3 grandes grupos, que es el terrestre, ¿no? Pues el que rueda sobre nuestras calles. El otro, y que el terrestre también es el que es por vías férreas, ¿no? O sea, los trenes. Tenemos también el aéreo y tenemos el acuático. Y que dentro de estos tipos de medios de transporte, tenemos 2 grandes grupos de transporte público. Uno que es el foráneo y otro que es el local. En el sistema jurídico mexicano, a nivel federal, o sea, tenemos los fundamentos sobre que se debe de hacer accesible el transporte público, o sea, desde la Constitución, ¿no? Como un derecho a la movilidad. Y también tenemos leyes a nivel federal, como es la Ley General para la Inclusión de las Personas con Discapacidad, que habla sobre el transporte, en la Ley General de Asentamientos Humanos, Ordenamiento Territorial y Desarrollo Urbano, y recientemente la Ley General de Movilidad y Seguridad Vial, ¿no? En donde sí habla específicamente sobre el tema del transporte accesible. Un sistema de transporte público se compone de infraestructura, por ejemplo, de una estación, una parada o un punto de ascenso-descenso, de un material móvil que puede ser un autobús, un vagón de tren, un barco, un avión o inclusive una cabina de teleférico, y todos los transbordos para cambiar de una línea a otra. Adicionalmente, de acuerdo a nuestras leyes, los sistemas de transporte requieren de la integración urbana, que es ese vínculo entre esa estación y el equipamiento. Y cuando hablo de equipamiento, pues son los centros de salud, de educación, de trabajo, recreación, etcétera. O sea, esto es el desplazamiento en el espacio público, que puede ser por una acera, los cruces peatonales, andadores, plazas, etcétera. Y para llegar a ese equipamiento o hacer una transferencia modal, por ejemplo, que si yo vengo de un autobús urbano, pues me voy a pasar a la bicicleta o al taxi o a otro medio de transporte. Entonces, para cada uno de estos temas que acabo de mencionar, no tenemos toda la normatividad o todas las especificaciones técnicas en materia de accesibilidad ya normada. Sí tenemos algunas guías o manuales que abordan las necesidades de diferentes personas con discapacidad. Y voy a dar algunos ejemplos de normatividad. O sea, por ejemplo, para el diseño de calles, que incluyen las paradas de transporte sobre la acera, o sea, tenemos una norma reciente que es la NOM 004 de SEDATU, que se publicó el 12 de abril del 2024, en donde aborda la accesibilidad, pero no todas las necesidades, ¿no? O sea, frecuentemente la accesibilidad en los entornos físicos se enfoca mucho a las personas usuarias de silla de ruedas. Para el diseño de la infraestructura, o sea, el manual más completo que tenemos en México es el Manual de Normas Técnicas de Accesibilidad de la Ciudad de México, que se acaba de actualizar y está recién publicado en el 2024. Sin embargo, pues esto nada más es aplicable a la Ciudad de México, y que en este manual ya se incluyó un apartado de transporte público. Y bueno, sabemos que este manual pues se usa como referencia en otros estados. Ahora, para el diseño de vehículos, ¿no? Todavía se está trabajando estas normas de accesibilidad, ¿no? Por ejemplo, en tipo taxis o tipo van, ¿no? Estas camionetas. Y también ya se está modificando la norma de autobuses urbanos para incluir el espacio para pasajeros en silla de ruedas y asientos prioritarios, incluyendo aquellos asientos que puedan ser utilizados con perro de asistencia.
Por ejemplo, para la accesibilidad en la infraestructura aeroportuaria, hay una circular obligatoria, ¿no? Que le decimos la COSA, que es la 09. Esa fue publicada, por ejemplo, en el Diario Oficial de la Federación el 20 de noviembre del 2013 y que ha requerido todo un proceso para implementarlo. Y lo primero es, pues, capacitar a las personas que la implementan sobre los criterios de accesibilidad. Pero para el transporte público en vías férreas, pues no tengo conocimiento que la accesibilidad esté normada. Sin embargo, sí tenemos una guía que no es obligatoria, que está publicada por Banobras y el Banco Mundial para los fondos federales del Programa de Apoyo Federal de Transporte Masivo y se llama Guía para la Infraestructura Segura en Sistemas de Transporte Público. Esta guía es aplicable para cualquier modo de transporte público masivo y se enfoca mucho en la cadena de viaje accesible, ¿no? Que sea continua y segura. Perfecto, licenciada. Sí, son muy amplios los criterios que se tienen que analizar en nuestro país y la verdad es que muchas veces le ponemos como poca importancia, pero qué bueno que hay gente como usted que está ahí, ¿no? Al pendiente de cómo se norma y se regulariza esta situación para hacer la vida más fácil de las personas con discapacidad que, pues sí, al abordar un transporte a veces se encuentran con muchos desajustes y bueno, afortunadamente en el centro de México, pues sí se está viendo un avance. Desafortunadamente en algunos estados de la República, como es en el que nos encontramos nosotros, pues difícilmente no encontramos algún transporte accesible porque desafortunadamente algunas de las guías pues no son obligatorias, ¿verdad? Entonces como que ahí como que se nos queda de ver un poco, pero pues poco a poco se va a ir regularizando este aspecto. Pero arquitecta, ¿qué nos dice la Ley Federal de la Inclusión de Personas con Discapacidad en cuestión del transporte? Mira, hay un capítulo, ¿no? El quinto, que se refiere al transporte público. Y lo que dice es que la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, pues es quien debe tomar acciones para lograr un transporte accesible. Sin embargo, las atribuciones de la SICT aplican en caminos o vías de jurisdicción federal. O sea, esto es que no aplica para la jurisdicción estatal o municipal. Uh-huh. Y en ese caso, pues sería la SEDATU a nivel federal quien tiene la atribución de abordar las redes viales urbanas, pero que sean realizados con fondos federales. Entonces ahí otra vez tenemos una brecha en el transporte público estatal y municipal, y que sabemos que es la mayoría, ¿no? del transporte público. Así que ahí tenemos una brecha importante identificada. Qué desafortunado, ¿no? Porque pues debería aplicar para todos, porque pues no toda la gente con discapacidad vive en el centro de México, ni todos tienen esa opción de estar allí. Entonces, ¿qué pasa con los que viven en Comitán, en Tangamandapio, en otros lados, ¿no? Por mencionar algunos. Entonces, pues sí, es desafortunada y son retos innumerables a los que se enfrentan personas con discapacidad al ver que estas situaciones no son abordadas porque desafortunadamente igual no hay mucho recurso a veces para el transporte, ¿no? Entonces, preguntarle aquí, arquitecto, también, ¿cómo se implementan las normas de accesibilidad en el transporte público en México? Sí, o sea, primeramente debemos estar conscientes que aún no tenemos toda la normatividad de accesibilidad requerida, ¿no? O sea, esto es que hay algunas especificaciones técnicas, ¿no? Para los criterios de diseño de la infraestructura y diferentes materiales móviles que todavía hace falta, pues, ¿no? O sea, hace falta normar o por lo menos tener esas especificaciones técnicas. Sin embargo, la implementación de estas normas técnicas, ¿no? Pues depende de los procesos institucionales del nivel de gobierno del que estemos hablando, ¿no? O sea, ya vimos que si es un transporte público que es de jurisprudencia federal, pues SICT, pues es quien tiene ese responsable, ¿no? O sea, si es que vinieron los fondos federales para un municipio, bueno, pues sí SEDATU, ¿no? Pues sí estará ahí observando y aplicando. Pero cuando es a veces un municipio y que quien tiene la responsabilidad es el Estado, ahí es en donde, ¿no? Se está desbalanceando la balanza, ¿no? Y que
ese modo de transporte sabemos que en todos los estados pues hay que negociar y hay que hacer contratos con los concesionarios y que cada estado es autónomo pues de hacerlo como no lo crea, ¿no? Entonces ahí es en donde yo insisto que pues que ahí es en donde tenemos la brecha, ¿no? Y que no podemos como que homologar en todo el país todo el tema del transporte público. Pero bueno, por lo menos ya estamos trabajando en armar ese rompecabezas de la normatividad para que no haya excusa de que, ay, pues, no, pues yo no sé ni cómo hacerlo porque no hay una normatividad de accesibilidad. Pareciera que este tema del transporte accesible pues fuera realmente nuevo, ¿no, arquitecta? Parece así así como que lo estoy viendo de esta perspectiva, porque pues no hay así que un acuerdo entre federación y estados y municipios, porque ay Dios, sí cuesta un poquito a llegar a un acuerdo, ¿no? Así es. Pero bueno, o sea, mientras que sigamos trabajando en esas normas que nos hacen falta, y ya cuando tengamos, o sea, todas las normas, bueno, ahora sí, pues vamos a tener que trabajar en cómo aplicarlas en los municipios, porque ahí es en donde más falta hace. Sí, en efecto. Y arquitecta, entonces, ¿qué papel juegan las autoridades locales y federales en la regulación y supervisión del transporte accesible? O sea, para la jurisdicción federal, digo, sabemos que aún hace falta procesos institucionales para la implementación, ¿no? Independientemente de que nos hacen falta conceptos a normar, por ejemplo, ¿no? Para los pasajeros en silla de ruedas en autobuses foráneos, ¿no? Pues todavía no tenemos esa normatividad o la accesibilidad en el transporte con vías férreas. Digo, probablemente las especificaciones técnicas, pues, digo, ya se están homologando, ¿no? Tanto en la infraestructura como en los vehículos, pero aún lo que nos hace falta es la regulación para operar, su supervisión, ¿no? O sea, ya estamos hablando de otros aspectos a tomar en cuenta y que juegan un papel importante porque pues es el contacto directo con los pasajeros, esa regulación para operar. Para la jurisdicción estatal y local, o sea, independientemente de las especificaciones técnicas y que cada estado o municipio aborda las concesiones de los autobuses urbanos de diferente manera, sí sabemos también que pues es una tarea estatal regular todos estos sistemas de transporte, ¿no? Y sobre todo pues trabajar en el marco legal e ir armonizando sus leyes, ¿no? Aplicables al transporte público accesible a las leyes federales, ¿no? Que esto pues irá pasando poco a poco. Lo que pasa es que pues uno también se desespera, ¿no? O sea, de que pues tantos años que sabemos que el tema del transporte público y su accesibilidad, ¿no? Requiere ¿no? De mucho, pues no nada más de voluntad, ¿no? Sino que ponerle más ojo a este tema. Yo creo que poco a poco sí irá sucediendo y sobre todo a través de estos programas, ¿no? Este programa en el que estamos haciendo el día de hoy, ¿no? Pues que se visibilice, ¿no? Todas las barreras que se tienen en este tema de transporte accesible. Exactamente, y ese es el punto también cuando hablamos de inclusión, de discapacidad, que pues muchas veces se piensa que todo es por voluntad, por caridad, por favor, pero pues siendo que es un derecho humano, es una obligación de que pues ya empiecen a estar las cosas accesibles. Digo, sé que nuestro país todavía como que está avanzando a pasito de tortuguita en cuestión de inclusión, y sí, o sea, sí se ven ciertos avances en ciertos lugares, pero pues hay otros tantos, hay 31 estados, ¿no? Que pues todavía tienen sus carencias en este aspecto, pero arquitecta, yo no me quiero ir a la pausa sin preguntarle qué características deben tener los vehículos y estaciones de transporte público para ser realmente accesibles. Bueno, primeramente yo manejo, ¿no? los siguientes principios, que para mí son los mínimos. El primero es que debe de haber una continuidad en la cadena de viaje. La segunda es que tiene que haber seguridad, ¿no? O sea, que no vaya a haber accidentes, caídas, etcétera. El tercero es el uso independiente, ¿no? Las personas, los pasajeros tienen que hacer uso independiente para subir, para bajar, para estar en la estación o en la parada.
tiene que ser funcional, pero algo también muy importante, se tiene que sentir incluido. O sea, si a mí como usuario en silla de ruedas me dicen, sí, te doy la accesibilidad, nada más que le tienes que dar toda la vuelta a la manzana porque tu entrada accesible está por allá atrás, pues eso a lo mejor no me hace sentirme incluido, ¿no? Dentro de todos los pasajeros. Entonces, para mí, esos son los principios básicos o por los que yo me rijo cuando hablo, ¿no?, sobre un transporte público accesible. Ahora, para abordar los diferentes tipos de limitaciones en la cadena de viaje accesible, lo que yo he hecho es que he agrupado las necesidades de diferentes personas con diferentes tipos de condiciones en 4 rutas. La primera que yo evalúo es la ruta que yo le llamo rodante, que son para todos estos pasajeros, usuarios de silla de ruedas o con alguna otra ayuda técnica o dispositivo con ruedas. Por ejemplo, podría ser una carriola, ¿no? Porque también tenemos muchas carriolas, ¿no? Pues ya en la calle y usando el transporte. Después, la segunda es la que yo llamo la ruta ciega, que son para los pasajeros con una limitación visual, que son usuarios de bastón blanco y que no utilizan la vista para su desplazamiento. La tercera ruta es la que yo llamo la motriz, que son para todas estas personas o pasajeros, usuarios de ayudas técnicas sin ruedas, o sea, pueden ser muletas, bastones, etcétera, o que simplemente no utilizan alguna ayuda técnica, como podrían ser pues, personas que caminan desbalanceadamente, ¿no? O sea, por ejemplo, personas mayores, o que caminan despacio, pero no usan ninguna ayuda técnica. Y luego la cuarta es la ruta visual, que son todas estas personas que utilizan la vista para desplazarse y orientarse, ¿no? Por ejemplo, personas con una limitación auditiva, con alguna limitación de comunicación, de aprendizaje, etcétera. Entonces, yo, ¿no?, como que voy viendo por rutas, voy diseñando por estas 4 diferentes rutas para al final de cuentas lograr, ¿no?, cubrir las mayores necesidades posibles en los vehículos y en las estaciones. Se oye muy interesante este tema, arquitecta. La verdad es que muy bien agrupadas, porque sí, cada discapacidad tiene su complejidad y su razón de ser, ¿no? Entonces, precisamente para que haya una accesibilidad adecuada y todos se sientan incluidos, poder lograr estas 4 rutas que ya nos compartió la arquitecta. Pero nos vamos a nuestra primera pausa aquí en Radio Imer, la voz de Balún Canán, y no le cambies porque regresamos para seguir platicando acerca de este tema, el transporte accesible, aquí en el 94.9 de FM. Leer te sorprende y hace volar tu imaginación con la compañía de un buen libro. Una mirada hacia la inclusión trae para ti Entre Letras. El árbol impaciente. Había una vez un árbol muy bonito que siempre quería lucir unas hojas perfectas y muy verdes, así como unas hermosas flores rosas. El granjero, que lo cuidaba siempre, le explicaba que no podía estar siempre lleno de flores. Le contaba que hay 4 estaciones y que en cada una iría cambiando. En verano se secaría por el calor, en otoño se le caerían las hojas, en invierno pasaría mucho frío, pero cuando llegase la primavera sería un gran árbol con hermosas flores. Pero al árbol esto no le convencía. Quería las flores ya. Se pasaba el día diciendo: ¡Granjero! ¡Échame más agua que quiero mis flores ya! El granjero se lo volvía a explicar, pero el árbol era muy impaciente y no quería entender lo que le contaban. Cada día igual, cada día gritando pidiendo agua y más agua. El granjero se enfadó y le dijo: «Muy bien, si tú quieres te pondré agua cada vez que la pidas». Y así hizo. Al cabo de 2 semanas, el árbol estaba más feo y triste que nunca. «¿Qué me pasa? No salen las flores y cada vez mis ramas están más caídas», dijo el árbol. El granjero le explicó que tanto sol le había secado las hojas y tanta agua le había estropeado las raíces. Le dijo que hay que ser pacientes y que las cosas llegarán cuando tengan que llegar, que no por querer correr las cosas saldrán mejor.
Así que el árbol hizo caso a lo que le decía el granjero. Cuando llegó la primavera, el árbol recuperó sus flores y volvió a ser hermoso. La discapacidad no te define cómo haces frente a los desafíos que la discapacidad te presenta. Vamos a una pausa. Las personas con discapacidad tienen derecho a la igualdad de oportunidades y a la inclusión social. Una mirada hacia la inclusión. Continuamos. ¿Quieres conocer sobre recursos, tecnología y dispositivos adaptados para el uso accesible de personas con discapacidad? Escucha el Tecnotip. Alice Gould es ingresada en un sanatorio mental. En su delirio, cree ser una investigadora privada a cargo de un equipo de detectives dedicados a esclarecer complicados casos. Según una carta de su médico particular, la realidad es otra. Su paranoica obsesión es atentar contra la vida de su marido. La extrema inteligencia de esta mujer y su actitud aparentemente normal confundirán a los médicos hasta el punto de no saber a ciencia cierta si Alice ha sido ingresada injustamente o padece realmente un grave y peligroso trastorno psicológico. Torcuato Luca de Tena. ¿Alguna vez te has preguntado cómo algunas personas pueden hablar a través de una máquina? Hoy hablaremos de una tecnología fascinante que está cambiando la vida de muchas personas: los sintetizadores de voz. Los sintetizadores de voz son programas de computadora que convierten texto escrito en sonido. Suena simple, ¿verdad? Pero detrás de esta tecnología hay años de investigación y desarrollo. Imagínate poder escuchar tu libro favorito leído en voz alta o enviar un mensaje de voz personalizado sin siquiera abrir la boca. Y es que los sintetizadores de voz no solo son útiles para personas con discapacidades visuales, sino también para aquellos que han perdido la voz debido a enfermedades o lesiones. Gracias a ellos, pueden volver a expresar sus pensamientos y sentimientos. Pero los beneficios van más allá de la comunicación. Los sintetizadores de voz también se utilizan en aplicaciones como los asistentes virtuales, los audiolibros y los videojuegos. ¿Te parece increíble? La tecnología sigue avanzando a pasos agigantados y los sintetizadores de voz son solo un ejemplo de cómo la ciencia puede mejorar nuestra calidad de vida. Continuamos aquí en Radio Imer, la voz de Balún Canán, en nuestro segundo bloque de Una mirada hacia la inclusión. Si nos acabas de sintonizar, estamos platicando con la arquitecta Janet Jiménez y sobre este tema, transporte accesible. Pues sí, pues vamos a echar oreja en este sentido, porque en ocasiones se nos olvida que existen las personas con discapacidad en los municipios, en los estados. Ya vimos estas barreras que existen para un transporte accesible verdadero y que pues estén incluidos todos, ¿no? Se diría, ay, es que el transporte pues no lo ocupan las personas con discapacidad. Pues sí lo ocupan y se necesita, y precisamente tiene que ver una normatividad en este sentido, ¿no? Pero, arquitecta, ¿cómo se garantiza la accesibilidad en los sistemas de información y señalización en el transporte público? La señalización, que sirve para orientar e informar, se puede lograr abordando las necesidades para cada tipo de ruta que acabo de mencionar, 4, y que la información se brinde mediante mínimo 2 sentidos. Por ejemplo, señales visuales y táctiles o señales visuales e información audible, obviamente bajo el principio de continuidad. Por ejemplo, para el sistema de información para la orientación y navegación de un sistema de transporte para la ruta ciega, se puede dar mediante la textura del piso, pasamanos en escaleras, mapas ápticos y de manera audible. Entonces, la meta es que todos estos elementos se vinculen entre sí para formar una ruta accesible, continua para las personas ciegas. O sea, esto es que la información, pues sí, a veces se puede obtener o se puede dar con los pies, con el bastón blanco de una manera táctil, con las manos de una manera táctil o con los oídos de una manera audible. Entonces, el chiste es no tener brechas cuando se pasa la información, por ejemplo, del pie a la mano o al oído. Es nada más como un ejemplo.
Claro, y es muy, muy importante saber y conocer estos aspectos, cómo señalizar, cómo dar la información, porque pues sí, digo, en los municipios donde nosotros vivimos, pues pasa el transporte y no sabemos ni a dónde va, de repente pues sí paran y dicen, no, mercado, o te dan más o menos algunas ideas para dónde van, pero no toda la ruta, entonces creo que ahí sería muy importante implementar algún tipo de tecnología para que pues pudiera ir orientando a la persona con discapacidad visual o discapacidad auditiva, motriz, etcétera, ¿no? Pero, arquitecta, ¿qué medidas se toman para asegurar la accesibilidad en los entornos urbanos o rurales en este sentido? Mira, aquí depende mucho de los estados y los municipios cómo abordan la accesibilidad. Digo, hay algunos estados en donde hay participación de personas con discapacidad en diferentes etapas de un proyecto urbano. Hay otros que piden a la dependencia encargada a ver los temas de personas con discapacidad para que les den su visto bueno. Y hay otros que de plano no lo toman en cuenta, ¿verdad? O sea, como que no tenemos un mecanismo nacional establecido. Pues ahora sí que cada municipio lo hace como puede, ¿no? Sin embargo, para mí, el diseño de los proyectos debe de considerar la accesibilidad desde su concepción, o sea, y sobre todo obra pública, porque normalmente el transporte público, pues, ¿no? Pues lo maneja, vamos a decir, la autoridad del gobierno. Pero también hay que diseñar con datos, y esto yo insisto mucho en el tema de los datos. Por ejemplo, si voy a hacer un sistema de transporte público, o sea, voy a hacer autobuses urbanos y voy a generar algunas líneas o rutas, pues primero necesito mapear en dónde viven las personas con discapacidad, que esos datos los tiene el INEGI o también hay veces que los tiene también, hay un padrón estatal y o municipal, ¿no? O sea, para saber en dónde viven esas personas con discapacidad. Sin embargo, también necesito saber cuáles son los viajes de las personas con discapacidad, ¿no? O sea, cuáles son un estudio origen-destino de las personas con discapacidad para saber cuál es su patrón de movilidad. Y entonces, si yo voy a ir progresivamente metiendo autobuses urbanos accesibles, bueno, pues mi prioridad va a ser esas rutas en donde yo ya sé que por ahí es en donde pasan más personas con discapacidad. Y bueno, y muchas veces de diferentes tipos de discapacidad. O sea, hay que desagregar los datos, ¿no? O sea, porque de repente, insisto, que piensan que las personas con discapacidad nada más son los usuarios en silla de ruedas y pues no, hay toda una gama de necesidades, ¿no? Entonces, para hacer programas de intervención urbana, yo sí insisto en que hay que utilizar los datos que tenemos disponible para diseñar progresivamente, por ejemplo, el espacio público y el transporte público. Hay veces que no tenemos los datos suficientes o no están en el formato que los requerimos para elaborar un plan de accesibilidad a corto, mediano y largo plazo, que creo que ese sería nuestro objetivo, lograr hacer un plan de accesibilidad y no nada más en el sistema de transporte público, sino que tiene que ir vinculado con el espacio público y en donde se localizan pues los centros de salud, los centros educativos, ¿no? Por ejemplo, aún los de educación especial, que muchas veces no se toman en cuenta cuando se están haciendo los programas para intervenir el espacio urbano. Exactamente, o sea, hay tantos elementos que se pueden considerar y tomar en cuenta para empezar a crear una normativa nacional, un mecanismo nacional. Como dijo usted, está el INEGI. Aquí la importancia también, y se los decimos aquí desde Radio Imer, la radio pública, es que si pasan a su casa, pues que no les dé pena decir que vive una persona con discapacidad ahí en su casa, porque también muchas veces ocurre que pasan a censar y por la pena suele suceder que pues dicen, no, pues aquí no hay ninguna persona con discapacidad. Pero qué importante es que en el censo aparezcamos con el fin de que tengan los datos el gobierno y las instituciones pertinentes para realizar programas adecuados y que sean en un futuro aprovechado por todas las personas con y sin discapacidad. Pero, arquitecta, ¿qué servicios de asistencia se ofrecen a las personas con discapacidad en el transporte público? Mira, algunos sistemas de transporte han ido integrando servicios para personas con discapacidad y elaborando protocolos de atención a personas con discapacidad. Y te voy a dar algunos ejemplos.
¿no? Por ejemplo, Metrobús de la Ciudad de México, en todas las estaciones hay un personal en el andén que está capacitado para ayudar a personas con diferentes tipos de discapacidad, particularmente para abordar o bajarse del autobús. Pero otro programa que a mí me gustó mucho, que es a través de convenios de colaboración entre dependencias, ¿no? Por ejemplo, en el Metro de la Ciudad de México, tenían un programa con INJUVE, con el Instituto de la Juventud, para que los jóvenes apoyaran a los pasajeros que lo requieran. Entonces, creo que es buscar, ¿no? Cuáles son los recursos que se tienen en ese sistema y ver, ¿no? Cómo podemos solucionar este tema de asistencia, porque particularmente si no es totalmente accesible, pues sí vamos a requerir, ¿no? Pues que se ayuden a las personas con discapacidad para el uso de ese transporte público. Guau, eso está genial, que desde que son jóvenes se empiece a visualizar y concientizar sobre estos temas de discapacidad y de inclusión, porque muchas veces pues somos muy poco empáticos en este sentido, ¿no? Y entonces, ¿cómo se capacita el personal del transporte público para atender a personas con discapacidad? Bueno, primeramente se tiene que hacer un programa, ¿no? De capacitación, pero para mí los temas que sí o sí tienen que estar incluidos en estos programas de capacitación, pues uno es el tema de derechos humanos, el segundo es la toma de conciencia sobre el tema de discapacidad, el tercero es el trato adecuado para personas con diferentes tipos de discapacidad, o sea, por ejemplo, cómo abordar a una persona sorda, ¿no? Cómo comunicarse. El siguiente es el apoyo para desplazarse, ¿no? Porque, pues, cómo ayudar a una persona ciega a desplazarse es diferente a la persona con muletas que a la persona en silla de ruedas. Conocer los protocolos de atención que haya para personas con discapacidad. Y por último, un tema técnico, o sea, por ejemplo, cómo se abre y se cierra una rampa o una plataforma eléctrica o los sistemas de sujeción para el pasajero en silla de ruedas. Entonces, ese personal, ¿no? Pues todo depende en dónde esté y que sepa cómo hacerlo, ¿no? Cómo ayudar, y no nada más a la persona, sino cualquier dispositivo que haya para la accesibilidad en ese sistema de transporte. Wow, eso está muy interesante conocer y ver de qué forma, ¿no? Se puede ir orientando a la gente con discapacidad, que muchas veces pues no sabemos ni qué hacer cuando encontramos a una persona con discapacidad que, por ejemplo, quiere subir al transporte o así. Entonces, pues también todos como ir conociendo estos aspectos para informar a todos los que manejan un transporte accesible. Pero, ¿qué tecnologías se están empleando, arquitecta, para mejorar la accesibilidad en el transporte público en México? Mira, en algunos sistemas, y lo más común son estas apps, ¿no? Que ya estás para recargar la tarjeta, por ejemplo, ¿no? O sea, ya el pago ya es con tarjeta, ya no es con dinero, y que estas apps obviamente tienen que ser accesibles, ¿no? Y que cuando hablo de accesibilidad, no nada más hablo de accesibilidad, ¿no? Para personas con una limitación visual, ¿no? Sino también motriz, ¿no? O sea, que está para navegar esa app y utilizar esa app, ¿no? O sea, realmente sí sea accesible. También ya se está sustituyendo, como te dije, ¿no? Pues tener taquillas, ya hay máquinas de venta o recarga de tarjetas, y que esas máquinas de venta y recarga de tarjetas, pues tiene que ser usable, ¿no? O sea, que puedan hacer usable su uso por personas ciegas, por personas en silla de ruedas, por personas de talla baja, ¿no? O sea, para personas con diferentes tipos de movilidad. También, por ejemplo, los sensores en el marco de las puertas del elevador para la apertura y cierres automáticos. Ya tenemos ahora ya sensores en todo el marco de la puerta. Antes nada más, ¿no? Pues eran unos ojos que les llaman ópticos en ciertos puntos, a ciertas alturas de la puerta del elevador. Ahora ya tenemos que son totalmente desde el piso hasta el marco de la puerta. También, por ejemplo, en un elevador, la comunicación de 2 vías con un punto central de control en la cabina del elevador.
cámaras conectadas a la central de control, en donde ahí podemos ver si hay una persona que tiene alguna dificultad, pues ya cada vez hay más cámaras en todo el sistema. Y creo que tenemos una gran área de oportunidad en integrar la accesibilidad en lo que llamamos los ITS, que son los sistemas inteligentes de transporte, ¿no? Por ejemplo, detectar cuando hay algún pasajero con alguna dificultad, o que el propio pasajero pueda avisar que va a hacer uso en el sistema, por ejemplo, mediante esa misma app que utiliza para recargar la tarjeta. Desde ahí ya puede decir, no, pues soy una persona ciega y necesito, llego en 5 minutos y voy a utilizar el sistema y voy a requerir ayuda. O simplemente avisar, ¿no?, de que vas a usar el sistema. Entonces, creo que aquí en este punto tenemos muchas áreas de oportunidad. Claro, y ahora con esto de la llegada de la inteligencia artificial y estas cosas, considero yo que puede ser una gran fuente de desarrollo en esta circunstancia del transporte accesible y lograr que todos puedan usar el servicio, ¿no? Que poco a poco se vayan integrando más cosas para que puedan viajar cómodamente y asistir a todos los lugares las personas con discapacidad que ellos decidan. Pero pues vamos cerrando ya este espacio, pero preguntándole, arquitecta, ¿cuáles son los principales desafíos para implementar un transporte accesible en nuestro país? Bueno, primeramente, el tema de la accesibilidad es transversal y que hay varios temas cuando hablamos del transporte público que abordar, ¿no? Por ejemplo, tenemos el tema de seguridad vial, la seguridad de los vehículos, ¿no? Que esto es un tema muy relacionado con el tema del transporte accesible, ¿no? Pues tener vehículos seguros adentro. También tenemos el tema de la fuente de energía de los vehículos, por ejemplo, para reducir las emisiones de CO2, temas de cambio climático, integrar infraestructura verde, dar prioridad al peatón, crear entornos saludables. Entonces, o sea, hay tantos temas ahorita en la mesa, ¿no?, que el reto es que no se pierda la accesibilidad dentro de todos estos temas que hay que abordar. Y para mí ese es un gran desafío, ¿no?, que sigamos dejando a un lado el tema de accesibilidad, ¿no? Sabemos que es importante, pues, el tema de reducir las emisiones de CO2, pero bueno, también tenemos el tema de accesibilidad. Entonces, el reto es que no se pierda en el camino. Perfecto, arquitecta. ¿Y qué recomendaciones tendría para mejorar la accesibilidad en el transporte público en nuestro país? Pues, mira, yo tengo 7 temas siempre que me gusta trabajar de una manera paralela para poder lograr un transporte accesible. Uh-huh. Y para mí el primero es el compromiso de los responsables para implementar, ¿no?, pues toda esta normatividad, ¿no?, desde la concepción, el diseño y ejecución. O sea, a que haya un compromiso y que no forzosamente es una obligación, o sea, que sí haya un compromiso, ahora sí que desde lo más profundo de su corazón, ¿no? Uh-huh. Entonces, para mí ese es lo primero. La segunda es que tiene que haber una coordinación y continuidad, ¿no? Porque en el transporte público intervienen muchos factores, muchos actores, ¿no? Entonces, alguien debe de coordinar a todos, a los concesionarios, ¿no? O sea, hay tantos temas para lograr un sistema de transporte público accesible que alguien tiene que coordinar a todos, ¿no? Después se necesita también la cooperación y participación de esos actores involucrados, incluyendo a las personas con diferentes condiciones. O sea, no nada más personas con discapacidad, sino necesitamos personas de diferentes edades, ¿no?, que también participen, indígenas, mujeres embarazadas, orientación sexual, ¿no? O sea, necesitamos una diversidad de personas que participen en el transporte público porque a todos nos afecta, ¿no?, uh-huh, el tema del transporte público. Después, el siguiente es la planeación en las diferentes etapas de desarrollo en los nuevos sistemas o también en la adecuación de los sistemas existentes. A ver, ¿cómo voy a ir poco a poco cambiando estos autobuses que no son accesibles, que tienen 3 pisos, no 3 pisos, perdón, 3 escalones,
y haciéndolos vehículos de piso bajo o entrada baja, ¿no? Entonces necesito una planeación. También necesito la gestión del conocimiento. O sea, muchas veces hay la voluntad para hacer un transporte accesible, pero no tenemos el conocimiento de los fundamentos o conocimientos técnicos. Entonces creo que ese también es un punto importante. El otro son los recursos, que sí, muchas veces pues la queja es que no hay recurso económico, pero también tenemos recursos humanos como este ejemplo que te puse de Injuve, sí, ¿no? O sea, cómo los jóvenes pues, ¿no? También estuvieron participando para ayudar a las personas con discapacidad a abordar el metro. Entonces, también tenemos recursos humanos que podemos aprovechar. Y la última, que me parece muy importante, que es lo que ahorita estamos haciendo, es estas campañas de comunicación y difusión al público de lo que se está haciendo. O sea, si este estado o este municipio, algún municipio, tiene, ¿no?, la intención de hacer un sistema de transporte público accesible, bueno, pues hay que difundir, la población lo debe de saber, y sobre todo la población con discapacidad, ¿no? O sea, tiene que saber, mira, estamos trabajando en un sistema de transporte accesible, ¿no? Pues tú puedes participar, o mira, ya lo hicimos, y hay que familiarizarse con, por ejemplo, la ruta podotáctil, o con los mapas, ¿no?, ápticos, o las señales ápticas, ¿no? Que muchas veces, pues sí hay que explicarles a las personas con discapacidad, ¿no? Pues cuál fue el criterio de colocación de estos elementos de accesibilidad. Y hoy en día, pues todo el tema de las redes sociales, pues es un medio importante para comunicar, y que claro, tenemos que también tener cuidado en el lenguaje inclusivo, ¿no? En estas comunicaciones que hacemos. Entonces, para mí son estos 7 puntos que se tienen que dar de una manera paralela, ¿no? Para poder lograr un transporte público accesible en México. Y ya, cerrando nuestra magnífica charla, arquitecta, ¿qué mensaje le gustaría dejarles aquí a nuestras autoridades, a nuestra población en general, pues para mejorar y hacer un transporte accesible? Pues que hacer un transporte accesible es de beneficio para todos. Aunque estemos ahorita hablando nada más de personas con discapacidad, esto va a ser un beneficio no nada más para ahorita, ¿no? Nosotros que a lo mejor no tenemos una discapacidad, sino también para un futuro. Y es tratar de incluir, ¿no?, a toda la población que tenemos. Entonces, mi mensaje sería, esto es para beneficio de todos los habitantes. Maravilloso. Y sí, como lo comentó, todo esto se debe hacer desde un inicio porque después ya generan costes adicionales y entonces ya por eso también no hay tanto recurso. Arquitecta, le agradecemos su participación y el tiempo que nos dedicó para estar con nosotros platicando sobre este tema, y pues le agradecemos infinitamente. Muchas gracias. Y bueno, pues como yo les digo siempre, me despido de todos ustedes, estimada audiencia de Radio Imer, la voz de Balún Canán y todos los que escuchan Una Mirada hacia la Inclusión. Así que en locución, producción y edición de este programa, tu servidora Lucy Martínez. No le cambies, ya viene lo mejor de la programación del 94.9 de FM. Y recuerda que el próximo lunes tenemos una cita en punto de las 3 de la tarde para seguir platicando sobre más temas de inclusión y discapacidad en este programa. Buena tarde. Radio Imer, la voz de Balún Canán, una emisora perteneciente al Instituto Mexicano de la Radio, presentó Una Mirada hacia la Inclusión. Juntos ayudemos a construir una sociedad incluyente. Escúchanos en la próxima emisión de Una Mirada hacia la Inclusión.